nombre, en esta tarde queremos darte las gracias por tu infinita misericordia que tiene para con nosotros. Gracias a Jesús. Gracias al pacto, el pacto eterno en la sangre del Cordero. Gracias, Señor, que podemos adorar y bendecir tu nombre en esta tarde. Gracias, Padre, que tú nos das el privilegio, el espíritu de adopción, el cual dice en nosotros, Abba, Padre. Abba, Padre. Somos tus hijos, somos tu heredad. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y adoramos tu nombre, Señor, y queremos, Padre, no solamente abrir el texto sagrado, sino que el Espíritu Santo pueda abrir nuestro corazón y que podamos estar atentos a lo que tú nos quieres decir. Padre, necesito tu ayuda, como cada vez, Padre, que me da el privilegio de hablar de tu palabra. Dame, Señor, la habilidad, dame, Señor, la unción para poder expresarlo. No quiero apartarme, Padre, todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo, de tal manera que otro pensamiento que venga, Padre, a mi mente, que sea, Padre amado, descartado y que me concentre en la grandeza de tu palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Te pido bendición para los oyentes, tu pueblo amado, tu heredad, en el cual tú tienes también contentamiento. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos pues por el libro de Jonás. Los que están con nosotros por primera vez, yo quiero decirle que nosotros estamos estudiando toda la Biblia este año y que estamos estudiando la Biblia un libro cada domingo. Yo sé que no es fácil porque lo que quiero hacer es durante todo este año, ya vamos por el libro de Jonás, que es el libro número 32. Así que usted puede estudiar el próximo libro, que será el libro de Miqueas, si el Señor lo concede, el próximo domingo. Es decir, que estamos ahora en el libro de Jonás. Bueno, Jonás. ¿Eh? La primera imagen del libro de Jonás, ¿cuál será? Bueno, fue el hombre que no le hizo caso, como cantaban los coritos, a la palabra de Dios. Por eso al mar profundo la gente lo tiró y vino un pez muy grande y por un chun se lo tragó. ¿Por qué no? Pero es más que eso. Es más que una historia, una alegoría, como dicen algunos incrédulos. Es palabra de Dios, es palabra del Eterno. Y el héroe de estos 4 capítulos ni es el pez, que no dice que es una ballena, dice que es un pez grande. Y tampoco es Jonás, el profeta rebelde. El héroe tiene que ser Dios, quien es soberano, quien lleva a cabo su propósito según el designio de su voluntad, aún a pesar de nuestra rebelión. Yo diría que el libro de Jonás, estos 4 capítulos, es un libro muy corto. Podríamos sintetizarlo en esta expresión: Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. ¿Qué le parece? Esa sería una manera sintetizada de la misericordia de Dios, aun cuando el profeta Jonás, qué interesante que Jonás significa paloma. Bueno, tuvo alas para volar de la presencia de Dios. 784 años antes de Cristo, pues este profeta estaba ya envuelto en el ministerio. Lo que él no sabía era que Dios le iba a dar la encomienda de predicarle a una nación muy cruel, los asirios. Era una nación cruel y de tal manera que la crueldad de los asirios era muy notoria. Ellos degollaban a sus víctimas, ellos infundían terror por todas partes
ellos, la manera de eliminar a sus enemigos, los despedazaban vivo, los descuartizaban. Es decir, que los asirios es una nación cruel. Y Dios llama a Jonás en el capítulo 1, le dice lo siguiente: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, aquí viene el mensaje al profeta Jonás, esto es Dios hablándole, y le dice: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. ¿Está complicado la instrucción del Señor? Está claro, ¿no? Es algo claro, diáfano. Ve y predica la palabra a los ninivitas, a esta ciudad, y en otras palabras, vete en dirección norte. Y Jonás se va en dirección sur. ¿Qué hace Jonás? Dice aquí que Jonás se levantó. Oh, sí, se levantó. ¿Para qué? Para huir de la presencia de Jehová. Qué locura, ¿no? Qué locura. Entonces seguro que Jonás había leído uno de los salmos que dice: ¿a dónde me esconderé? Si escalare hasta las estrellas, por las alturas de las estrellas, allí tu espíritu me encuentra. Y si descendiese a la profundidad de la mar, allí tu Santo Espíritu me ha de encontrar. ¿A dónde me esconderé? Eso no es nada nuevo, porque en el huerto vemos a Adán escondido tras los árboles del bosque, escondiéndose, disque de la presencia de Dios, y Dios lo llama, le dice: Adán, Adán, ¿dónde estás tú? ¿Cuántas veces nos hemos nosotros escondido? Disque escondiéndonos de la presencia de Dios, sabiendo que es completamente imposible escondernos de la presencia de Dios. Por si alguien no lo sabe, Dios es omnipresente, está en todo lugar, omnisciente, lo conoce todo, omnipotente, todo lo puede. Así es que es completamente imposible huir, correr de aquel que lo cubre absolutamente todo. Bueno, aquí está Jonás, y Jonás intenta huir de la presencia de Dios. Bueno, la pregunta que tenemos que hacer no es por qué Jonás sale corriendo. ¿Cuál es el problema que tiene Jonás? Bueno, alguien puede decir, era temeroso, tuvo miedo. Bueno, yo diría que no, porque cuando usted lee los 4 capítulos, usted encuentra que él está dispuesto a que lo lance del bote, porque él sabía que esa tempestad que se levantó era por causa de él. Así que yo no diría que era tanto cobardía. La razón principal al leer el libro era que Jonás no era como Dios, porque Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Este es el primer predicador que aparentemente no quería que las almas fuesen salvas. ¿Se da cuenta? El predicador le dice: vete a predicar, ve a pregonar y dile que Nínive será destruida si no se arrepiente. Y él simplemente coge, mira lo que hace, va, versículo 3, encuentra, va donde Dios lo envía, está norte, él va en descenso. ¿Qué hace? Va y se va a un lugar a tomar un bote a Tarsis, al polo opuesto. Desciende a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, paga su boleto y dice para irse con ellos lejos. Mire esto, hermano, lejos. Qué cosa absurda, ¿no? Lejos de la presencia de Dios. En otras palabras, si él se va, digamos que él puede ir a 1 billón de millas al planeta Júpiter. Cuando él llega a Júpiter, Dios está: aquí estoy, te estoy esperando. Es inútil, y nosotros nos reímos porque nosotros también hemos hecho intentos vanos de huir, de correr de la presencia de Dios,
Y el Señor está al doblar la esquina y nos sorprende. Con tremendas cosas Él nos sorprende. Bueno, ahí está. Pero aquí dice que Dios, mira aquí, todo lo hace Dios. Versículo 4. Dios hace levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que partiría la nave. Los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios, Dios con D minúscula, falsos dioses, y echaron al mar. En otras palabras, vamos a que esta nave se ponga más liviana, vamos a lanzar toda esta carga, ¿verdad? Pero mire, ahora desciende, note usted que el camino de la rebelión es cuesta abajo. Dios le dice, sube al norte, él desciende. Luego desciende a un bote. Luego desciende en la parte más para abajo del bote para allí echar un sueño. Dice aquí que Jonás había bajado, todo es para abajo, bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acerca y le dice, ¿qué tienes, dormilón? Quizá había oído los ronquillos de Jonás. Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a sus compañeros, venid y echemos suertes, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. ¿Qué se podía esperar? ¿Usted cree que fue coincidencia que cuando echaron suerte, la suerte cayó sobre Jonás? Entonces lo cuestionan y le dicen, mira, Jonás, decláranos ahora, ¿por qué nos ha venido este mal? ¿Qué oficio tiene? ¿Y de dónde viene? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Se identifica como, él se identifica, lo primero que se identifica es como creyente. ¿Entiende este término? A decir hebreo. Ellos eran gentiles, ellos eran paganos. Dice, yo soy hebreo. Ya, yo soy descendiente del Dios de Abraham, del Dios de Isaac y del Dios de Jacob. Yo soy creyente. Y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Ahora, estos hombres, al oír esto, que se identifican, que él se identifica como hebreo, como creyente, ellos temen. Y dice, bueno, ¿por qué ha hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Y él respondió, aquí viene que usted estaría dispuesto a que lo echen al mar. Dice aquí, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará. ¿Qué le trae esto a la mente? ¿No le trae a la mente Jesús, la tormenta que se levantó en el mar de Galilea y los discípulos clamaban, Señor? Él estaba durmiendo también. Señor, levántate, que perecemos. ¿Y qué hace el Señor? El Señor reprende los vientos y dice que hubo bonanza, paz en medio de la tormenta. Si está pasando alguna tormenta en tu vida, siempre podemos contar en nuestras vidas con la presencia de Dios. Es el único que calma nuestras tormentas, aun cuando somos rebeldes, aquí como el profeta Jonás. Sabía que el mismo lugar, Jope, si usted lee Hechos, capítulo 10, ¿qué le trae a mente? ¿Qué pasó en el capítulo 10 del libro de los Hechos, en Jope? 8 siglos después. La escritura es su propio intérprete, ¿verdad? La escritura es su propio intérprete. ¿Y qué dice Hechos capítulo 10? Versículo 20 y el 28. Dice ahí que Pedro había llegado a ese lugar y que había subido a la azotea mientras le preparaban que comer.
Y dice que cuando él estaba esperando, dice que él vio una visión de un lienzo amarrado por las 4 esquinas, y que en ese lienzo había cuadrúpedos, animales, todos inmundos, de diferentes lugares. Aquí está Jonás, juntamente con estos hombres. Estos hombres son inmundos, es una nación mala, es una nación cruel, pero Dios había determinado tener misericordia, porque Dios es lento para la ira y grande misericordia. Y para Dios el judío no es más importante que el gentil. Dios, cuando Él salva, Él no está mirando el color de la piel o su idioma. Dios está mirando en esa persona, en ese pecador que fue creado a su imagen y a su semejanza, y que Dios murió para salvar a los pecadores. Y Dios quería redimir, salvar a esa nación, a los ninivitas, que eran enemigos de Dios y enemigos de Israel, y Dios había determinado salvarlo, y el profeta no quería. ¿Qué pasa con Pedro cuando Dios, 8 siglos después, allá en Jope, le dice en la visión: Pedro, mata y come? ¿Cuál fue la respuesta? La misma de Jonás: no. Jonás le dijo a Dios que no. Es obvio, porque le dice que se vaya a predicar y va al lugar opuesto. Desciende a otro lugar, desciende a un bote, desciende en la parte de abajo del bote, y usted va a ver a dónde desciende después. Pero ahí está Pedro, y finalmente la visión de esos lienzos 3 veces, 3 veces, era no, no y no. ¿Cuántos de nosotros le hemos dicho a Dios no? No levante la mano. Cuando sabemos que es Dios que nos está hablando. Yo ciertamente lo he hecho, yo no sé usted. Que sabemos que es Dios que nos está hablando para X decisión, nos está hablando para X cosas, nos está hablando porque Él conoce los pensamientos que hay en nuestra mente, Él conoce lo que está en nuestro corazón, y Él nos dice rotundamente no, y nosotros persistimos. ¿Y sabe una cosa? Dios nos cede el paso y nos deja que caigamos bajo las patas de los caballos. Dios nos deja que caigamos, que tropecemos, porque así aconteció con Jonás y con los hijos de Dios. Pero ahí dice aquí que Dios tenía propósito con los gentiles, y finalmente Pedro llega a casa de Cornelio, que había tenido una visión, donde Dios le dice a Cornelio: Cornelio, tus oraciones, tu ayuno ha llegado delante de mi presencia. Envía a tal lugar, que allí está tal hombre, y él llegará a donde tú estás, y él te ha de decir lo que tú tienes que hacer. Y luego, 3 días después, Pedro llega, y ahí comienza a predicarle la palabra. Y usted sabe ya la historia en Hechos capítulo 10, cuando la casa de Cornelio, con todos los que estaban allí, y de esa manera entraron por primera vez los gentiles. Esos animales cuadrúpedos representan a los gentiles. Entraron al reino. Usted recuerda que Cristo había dicho: yo he venido primeramente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero Dios le dice a Pablo: yo tengo mucho pueblo en esta ciudad, pasa a Macedonia y ayúdanos. Es decir, que Dios lleva a cabo su programa en salvar a judíos y salvar a gentiles. Ahora, aquí dice: ¿qué acontece con Jonás? Lo que acontece es lo siguiente, que dice en el versículo 14, ellos oran, entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Mira esto, hermano, estos son hombres paganos,
que están orando al Dios. Note usted que cuando, no sé si lo captaron, la palabra tiene significado. Cuando hablan de los dioses de ellos, ponen Dios con D minúscula. ¿Lo notaron? Cuando hablan del mayúscula que representa Adonai, Elohim, el Dios, que es una pluralidad, el Dios trino. Es una gran diferencia. El Dios con D minúscula, los dioses paganos. Una piedra es un Dios. Un animal es un Dios. Una rana es un Dios. Un árbol es un Dios para muchos. Aquí está hablando del Dios de Israel, el Dios del pacto y la promesa, nuestro Dios. Nuestro Dios, el eterno. Y ellos oran al Dios verdadero. Y dice aquí, ¿qué hicieron? Tomaron a Jonás. La suerte cayó. Este es el problema. El problema es el desobediente. El desobediente. Y esta nave no va para ningún lugar hasta que se resuelva el problema. Toman a Jonás, versículo 15, lo echan a la mar. ¿Y qué acontece? El mar se aquietó de su furia. Ahora viene, todavía la desobediencia tiene sus consecuencias. Note usted, será un buen tema para el mensaje. La desobediencia, aún de los hijos de Dios, tiene sus consecuencias. Cuando nosotros deliberadamente desobedecemos a Dios, Dios nos deja, Él nos advierte, pero vienen las consecuencias. ¿Me está entendiendo? Vienen las consecuencias a esa desobediencia. Llega el momento cuando nos arrepentimos de nuestro mal, de nuestro pecado. Está bien, nos arrepentimos, pero viene la consecuencia por ese mal. Ahora todavía él había descendido a Tarsis, al bote, a la parte del bote. Ahora desciende más, ahora está en la mar, lo echan al mar. ¿Y qué pasa? Que Dios había preparado, había equipado, dice aquí, dice el versículo 17, pero Jehová tenía preparado, eso no fue un asunto que lo preparó ya Dios, ese pez, podemos, mira hermano, sea que fuera una ballena, es irrelevante, sea que fuera tiburón, puede traer su nombre completo, es irrelevante. Dice aquí que Dios lo preparó. Dios preparó. Sea que Dios quiso crear un pez especial para que se tragase a Jonás, eso no es nada. Dios es omnipotente. El asunto es que prepara el pez. ¿Para qué lo preparó? No lo preparó, sino específicamente para que se tragase a Jonás y estuviese Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. 3 días y 3 noches. Bueno, ya usted que ha leído la Biblia sabe quién habló de cuando le preguntaron a Jesucristo que mostrara señal. Oh, muéstrame una señal. A esta generación perversa no se le da la señal, sino la señal de Jonás. ¿Y qué dijo él con relación a la señal de Jonás? ¿Por qué no leen Mateo 12, 40? Vamos aquí un momento. Aquí en Mateo capítulo 12, imagino si usa Mateo capítulo 12. Mira lo que dice en el versículo 39. La generación perversa que pide señales, ¿no? Versículo 38. Entonces respondieron a algunos de los escribas y de los fariseos, diciendo: Maestro, deseamos ver de ti, mire esto, señal. Queremos una señal. Él respondió y le dijo: note usted, la generación mala y adúltera demanda señal. La generación mala y adúltera demanda señal. Pero señal no se le dará, será dada, sino la señal del profeta Jonás. Es decir, que Jesús pone el sello de autenticidad en el libro de Jonás
Porque la alta crítica, lo que critica la Biblia, dice, esto es una historia, una fantasía, una alegoría. ¿Entendiendo? Una historia, pero aquí Jesús dice que algo verídico, que Jonás el profeta existió, que fue su profeta, que fue llamado a predicar esa ciudad y que Dios puso su espíritu en él. Ahora, dice aquí que, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez, 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Es decir, es algo análogo, es algo paralelo lo que le acontece a Jonás en el vientre. Ahora, yo voy a decir algo que quizá usted lo va a oír por primera vez. Usted lo escucha, usted lo escudriña, y si tiene sentido, amén. Si no, descártelo. Algunos creen que Jonás se quedó vivo dentro del pez. Yo difiero de esa postura. Porque Cristo dijo que la señal de Jonás era que, y Cristo, cuando Cristo estuvo en el vientre de la tierra, estuvo vivo. Él murió. Y él dice que lo que le pasó a Jonás es un paralelo en lo que le pasó a él. Estuvo en el vientre de la tierra 3 días y 3 noches muerto. Y él dice, de la misma manera. Y la gente cree que Jonás fue vomitado por el pez. Ellos asumen, oh, este quedó vivo. Bueno, usted compare el texto y llega a su propia conclusión. Para mí está claro que Jonás tuvo que morir porque es una señal. La señal tiene que tener paralelo con la realidad. Esto es algo simbólico y el simbolismo tiene que tener paralelo a la realidad. De la misma manera que el pez estuvo 3 días y 3 noches en el vientre, de la misma manera. ¿Y qué aconteció luego? La tierra vomitó a Jesucristo, ¿me está entendiendo? Resucitó entre los muertos. De la misma manera, el vientre del pez es simbólico de la tumba. ¿Me está entendiendo? Era como una tumba donde Jonás estuvo 3 días y 3 noches. Y luego dice aquí, versículo 41, estoy ahora en Mateo 12. Los hombres de Nínive se levantarán en juicio contra esta generación y la condenarán. ¿Por qué? Porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí uno más que Jonás. Entonces, regresando al libro de Jonás, en el capítulo 1, del 1 al 2, nosotros vemos que Dios llama a Jonás. En el versículo 3, vemos 1:3, que la huida de Jonás huye tratando de huir de la presencia de Dios. En el capítulo 1, versículo 4 y 16, vemos la gran tempestad. Luego, en los versículos subsiguientes, viene el gran pez, se traga a Jonás. Luego, en el capítulo 2, él se queda, note la oración de Jonás dentro del vientre. Mira el capítulo 2 del libro de Jonás. Entonces oró Jonás del vientre del pez y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares. Y me rodeó la corriente, todas tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo. Mire esto, hermano, el alga se enredó en mi cabeza. ¿Sabes lo que es el alga? ¿No? Las plantas marítimas estaban enredadas. Digo, usted piensa, hermano, en esa oscuridad. Y él está consciente que está ahí, en medio de todo eso, alimento ya ingerido y semi-ingerido. Dentro de ese lugar se encuentra Jonás. La pregunta es la siguiente. ¿De qué lugar no será el Señor capaz de sacar nuestra vida cuando nosotros clamamos a Él? Clama a mí y yo te responderé. Y te mostraré cosas ocultas que tú no conoces.
Aunque pase por las aguas, no te quemará. Aunque pase por las aguas, no te anegará, ni la llama, cuando pase por la llama, no arderá, porque yo soy tu Dios, que te puse nombre nuevo. Mío, mía, eres tú. Y él sigue clamando, versículo 16, descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura. Mira esto, hermano. Sacaste mi vida de la sepultura. Oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. Y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Lo que sigue en vanidades ilusorias, su misericordia abandona. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Aquí vemos el quebrantamiento del profeta. Aquí vemos un corazón contrito y humillado, Dios no desprecia jamás. Aquí vemos cuando un creyente se arrepiente delante de Dios, Dios le perdona. Ahora, ¿qué acontece? Y mandó Jehová al pez. Produjo náusea. Y vomitó a Jonás. ¿Dónde fue que lo vomitó? Es decir, que llevó, le dio, comenzó esa náusea a ese pez, y ese pez expulsó, ahora vivo, a Jonás a la orilla de la playa. Ahora viene Dios, el Dios de segunda oportunidad. ¿Sabe que Dios nos da segundas oportunidades? Mira lo que dice el capítulo 3 ahora. Vino palabra de Jehová por segunda vez. Recuerda Pedro 3 veces, mata y come, mata y come. Tenemos creyentes que son desobedientes y tenemos creyentes que son obedientes. Mira el contraste. Pedro dice, no, no, no. Pablo le dice a Agripa en Hechos 26. Él relata su conversión rumbo a Damasco, ¿recuerda? Le aparece el Señor, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Cae de la cabalgadura, se queda ciego y luego él le dice a Agripa, por lo tanto, rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. ¿Ve el contraste? Pedro tuvo al Señor que hablarle 3 veces, mas sin embargo Pablo no le fue rebelde, sino que obedeció y siguió en pos de Dios. Ahora, ¿qué acontece? Dice aquí, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Se levantó Jonás y fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo. 3 días de camino, es decir, hermano, a pie. Coge 3 días de camino para andar a pie. Dice, y comenzó a Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, predicando y diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Ya he dicho por qué Nínive había de ser destruida, la crueldad, la maldad, etc. Dice, y los hombres de Nínive, mire aquí hermano, los hombres de Nínive creyeron ¿a quién? ¿A quién que tienen que creer? Oh, el mensaje que predica, pico de oro, no. Creyeron a Dios. Creyeron a Dios. Es a Dios que cuando predicamos y proclamamos la palabra, esto me acuerda cuando Pedro estaba predicando, ¿verdad? Y el Espíritu Santo cae sobre esa multitud el día de Pentecostés, el capítulo 2 del libro de los Hechos. Y luego le dice, cuando Pedro le habla y ustedes crucificaron, le dice en el capítulo 3, 2:36, creo que, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Y dice que ellos compungido, dice la palabra compungido significa apuñaleado. La palabra de Dios, que es como martillo que quebranta la peña. La palabra de Dios que es viva y eficaz, que parte, que divide los tuétanos, que divide los pensamientos. Dice ellos, varones, dicen,
Y oyendo esto, no dice, y oyeron a Pedro. ¿Me está entendiendo? Oyeron. Yo digo esto porque la gente tiende a darle palmada al predicador. Oh, ese pastor sí tiene unción. Usted oye, ¿verdad? El cuentecito, este hombre sí es así. Hermano, si usted pone los ojos en vista de un hombre, tarde o temprano, ojalá que sea temprano o tarde, usted va a quedar completamente decepcionado. Aquí dice, y oyendo esto, dijeron, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Cuál fue la respuesta? La misma de los ninivitas, arrepentidos y convertidos y recibir remisión de pecados. Mira lo que dice el capítulo 3, llegando aquí a lo último, dice aquí, y hizo proclamar, mire, se levantó, el versículo se llegó la noticia hasta el rey. Mire hermano, ahí mire, ¿qué pasó? Que todo el mundo comenzó a proclamar en ayuno y se vistieron de cilicio, hasta el mayor hasta el menor. Llegó la noticia hasta el rey de Nínive, se levantó de su silla, se despojó de sus vestidos reales, se cubrió de cilicio, eso es símbolo de luto, y se sentó sobre ceniza, e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres, ¿cómo? Y animales, bueyes, ovejas, no usen cosa alguna, aquí no come nadie, no se le dé alimento ni beba agua, sino cúbrase de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente. La rapiña que hay en sus manos, ahí está el pecado, la rapiña. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho y que se haría, y no lo hizo así. Ahora, ya usted puede ver, hermano, cómo Dios obra en el profeta. Pero el profeta es de barro, ¿verdad? El profeta es de barro y la vida, la Biblia dice que la luz va creciendo en aumento, el conocimiento de Dios va creciendo en aumento hasta que el día es perfecto. Pero no de aquí ahora lo que pasa con Jonás, ¿verdad? Aquí está, yo diría, un momento cumbre en el ministerio de Jonás, un momento donde Dios lo escucha en el vientre del pez, se arrepiente, luego lo envía y ahora está él completamente satisfecho. Pues mira lo que acontece en el capítulo 4. Mire esto. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. ¿Cómo? Es que Jonás está enfurecido. El corazón nuestro, usted sabe que gente dice, hermano, usted ha oído eso, ¿verdad? Yo conozco mi corazón. ¿Usted ha oído esa frasecita? Yo sentí mi corazón. Yo no digo nada, me quedo callado, pero yo por dentro estoy diciendo, el corazón es perverso, más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? ¿Usted confía en su corazón? El corazón nuestro es como una bestia, hermano. Yo siento en mi corazón. Mira lo que dice aquí. Jonás, el corazón de Jonás, él quería que Dios destruyera a Nínive. Esto está aquí claro. Él quería que los Nínive pagase la consecuencia de su maldad. Vengativo, ¿no? Cuídese de la venganza. Dios dice, mire la venganza, yo pagaré. Porque a veces le sube el viejo hombre, asedia nuestro corazón y uno quiere como tomar represalia, como alguien que me hizo algo malo, uno quisiera como, ¿verdad? Aquí viene Jonás y dice, mira, Jonás oró y dijo, ahora Jehová, esto es Jonás orando, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir de Tarsis, porque sabía que tú eres Dios clemente y piadoso. Oye. Él dice, la razón por la cual, mira, yo huí de tu presencia es exactamente porque yo sabía, yo te conozco, que si
yo predico, la gente se salva. Yo predico, la gente se salva, se arrepiente y tú no perdonas. Ah, pero quería que Dios, cuando él estaba en el gran pez, clamando a Dios, él quería que el gol de Dios se aplicaba, pero aquí no. Se parece a nosotros, ¿verdad? Nos ponemos nosotros el espejo y nos vemos la cara, nuestra cara, porque así actuamos. Dice aquí, mira lo que dice, porque ciertamente tú eres Dios clemente, piadoso, tardo en enojar, de grande misericordia y que te arrepientes del mal. Oye, todos los atributos de Dios que Dios se lo aplicó a él, todos los atributos de Dios se lo aplicó a él cuando él estaba en el vientre del pez, y ahora que no sabían su mano izquierda de la derecha, y que él perdonó a miles y él se está quejando. Pero mira lo que acontece llegando a esto último, versículo 3. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida. Niño, Jonás tiene ahora el síndrome de víctima. Quítame la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. El dominicano diría, déjate de ñoñería, de sandeces. Ponte los pantalones como hombre y predica la palabra. Dice aquí, ahora mira lo que hace él. Y Jehová le dijo, ¿hasta tú haces tu bien en enojarte conmigo? ¿Tú haces bien, Jonás, en enojarte conmigo? Mire esto. Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad. Y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Él parece que todavía tenía esperanza. ¿Quién sabe? Yo acabo de orar a Dios, de a ver si veo, yo recuerdo a Sodoma y Gomorra, de a ver si veo unas cuantas llamaradas. Él estaría gritando de alegría. Mi hermano, lo perverso, y estamos hablando de un profeta, lo perverso del corazón. Él no entendía que Dios es lento para la ira y grande misericordia. Lo sabía textualmente, pero no lo sabía en el corazón. Él no sabía que Dios es un Dios perdonador. Y dice aquí, llegando a esto último, y dice aquí, mire esto. Mire esto, todo Dios lo prepara. Usted nota esa palabra, y preparó Jehová. Prepara el pez, prepara el gran pez, prepara la tormenta. Todo lo prepara, dice. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció, mire esto, de la noche a la mañana, creció sobre Jonás, mire, para que hiciera sombra sobre su cabeza. Wow, aire acondicionado del desierto, ¿no? Una calabacera, o sea, que las hojas bien anchas, y te librase de tu malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Aquí hay una lección. Dios le va a enseñar algo al profeta y esperamos nosotros aprender también. Pero al venir el alba del día siguiente, aquí Dios está preparando. ¿Ahora qué prepara? Prepara tormenta, prepara el pez, prepara, todo es Dios aquí. La soberanía de Dios. Ahora Dios prepara. ¿Se da cuenta, hermano, que Dios tiene todo en sus manos? Está en la mano de Dios. La naturaleza está en la mano de Dios. Los peces en la mar están delante de Dios. La tormenta está en la mano de Dios. Y también aquí ahora un gusano. Un gusano. ¿Qué hace? Dice aquí, Dios preparó un gusano, el cual, ¿qué hizo? Hirió la calabacera, le comió seguramente las raíces, y se secó. Ahora, aconteció que al salir el sol, aquí viene Dios y prepara, mira lo que ahora Dios prepara. Preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza. Y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Este calor.
aquí viene la lección. Dios quiere enseñarle algo. Aquí está la lección. Dios le dice a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él le dice, ajá, mucho me enojo, hasta la muerte. Por lo menos sincero, ¿verdad? Por lo menos sincero. Sí, estoy enojado. Niño, ¿verdad? ¿Y tú tienes coraje? Y dice, ¡no! Con ese grito, ¿verdad? Dice, y dijo Jehová, ¿tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste? Tú no hiciste nada, tú no eres un agrónomo, tú no eres un agricultor, tú eres un profeta. Y yo milagrosamente hago que brote esto. Tú la hiciste crecer. Que, mira esto, hermano, en espacio de una noche nació. Oiga esto, hermano, que Dios hizo. En espacio de una noche nació. Esto revela mucho cuando yo leo Génesis. Conecto los puntos. Usted quiere entender la mente de Dios. ¿Y cómo fue? Entonces, la alta crítica. ¿Cómo es posible que toda esa hierba que hacían? Aquí dice que en espacio de una noche Dios hizo que creciera esa calabaza. Es decir, que Dios hizo, cuando Dios, todos esos animales, toda esa vegetación, en espacio de hora, Dios la hizo crecer. ¿Y qué dice? Y Dios le dice, y dijo Jehová, ¿tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació, y en espacio de otra noche pereció? Mire cómo termina el libro. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más, mire esto, hermano, de 120,000 personas, una gran urbe, ¿no? 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales. Mire cómo termina el libro, con una pregunta. ¿Cuál sería la respuesta nuestra a esa pregunta que Dios le hizo a Jonás? Vamos a concluir la palabra de esa manera. ¿Cuál sería su respuesta? ¿Cómo no va Dios a tener misericordia de 120,000 personas que no conocen su mano derecha de su izquierda? Porque ¿cómo no va Dios a tener misericordia cuando uno de sus atributos divinos es, como dice, cuando Moisés le pregunta a Dios que le muestre su gloria, en el capítulo 34 de Éxodo? Y él le dice, vete y yo te pondrás en la hendidura de la peña, ¿recuerda? En la hendidura de la peña. Note usted, la peña, no la arena, la peña de Oreb, que representa a Jesucristo. Es por medio de Jesucristo, afincado sobre la peña, que tenemos revelación. Es por medio de Él que podemos ver la gloria de Dios. Y dicho sea de paso, que Él dio la espalda. Yo no entiendo eso porque Dios es invisible. Yo todavía no lo entiendo. Sabe que Dios es espíritu, pero dice que Moisés vio la espalda. Y dice, yo pasaré todo mi bien y yo proclamaré, Jehová, Jehová, lento para la ira y grande misericordia, que hago misericordia a multitudes. Esa fue la respuesta. ¿Cómo responderemos a la pregunta de Dios? Nos la hace ahora. ¿Cómo no voy yo a tener misericordia de esta ciudad? Vamos a poner esta ciudad, esta urbe donde nosotros vivimos, donde hay millones y millones de personas que no saben discernir su mano derecha de su mano izquierda y muchos animales. Ciertamente, yo no espero que Dios vaya a salvar a esta urbe completa, la ciudad completa, pero sí estoy seguro que Dios tiene grandes multitudes en esta ciudad, definitivamente. Dios tiene aquí miles y miles y miles de personas en la cual Dios va a salvar. ¿Cuáles son las lecciones que podemos nosotros espigar? Bueno, la misericordia de Dios, la omnipotencia de Dios, de que Dios salva al pecador cuando el pecador se arrepiente. Cuando la palabra de Dios es predicada, cuando la palabra de Dios es enseñada, el Espíritu de Dios obra en los corazones y Dios hace la obra de dar arrepentimiento. Si usted está aquí en este día
y todavía usted no conoce a Jesucristo y ya la palabra de Dios ha sido predicada. ¿Qué tengo yo que hacer para ser salvo? Bueno, la respuesta de Pablo, la respuesta de Pedro, la respuesta de Jesús. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Quiero concluir con Romanos capítulo 10. Le voy a pedir estos 2 minutos para que lea conmigo Romanos capítulo 10, como nota final a todo lo que ha sido dicho, y esto será el final. Romanos capítulo 10. Romanos 10. Voy a leer aquí con ustedes el versículo 17 hasta el 21. Esos 5 versículos. Note usted, el apóstol Pablo hablando en esa magistral carta a los romanos. Dice aquí, así que, mire esto, versículo 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Toda persona que es salva es porque oye. Es porque oye. Toda persona salva es porque oye la palabra de Dios. Esto está claro en el capítulo 11 de Hebreos, ¿verdad? Usted nota que en el capítulo 11 de Hebreos, la primera persona que menciona en Hebreo, ¿a quién es? Abel. Bueno, pues yo creía que Abraham es el padre de la fe, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Abraham es considerado el padre de la fe. Pero ya usted ha oído aquí lo he explicado muchas veces, que es Abel porque el camino al lugar santísimo había sido cerrado por la transgresión de Adán y Eva en el capítulo 3 del libro de Génesis. Entonces en el capítulo 4 está que el sacrificio, el animal, el cordero inocente que muere por el culpable, hablando de la muerte del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, ¿de qué manera ofreció Abel un sacrificio? Porque lo oyó. ¿Usted está entendiendo, hermano? Abel fue el primero en ser justificado por la fe, porque Abel oyó la palabra de Dios. Aquí lo dice, la fe viene por el oír. Por la fe, entonces, por la fe, Abel ofrece. ¿Por qué? Porque él oyó. ¿Él oyó de parte de quién? De parte de Dios. ¿De qué medio? Bueno, Adán y Eva eran sus padres. Le contaron la maravilla de Dios, le contaron de su transgresión, le contaron lo que Dios hizo con ellos. Así que dice, pero digo, no han oído, antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, no ha conocido esto Israel. Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Con pueblo insensato os provocaré a ira. ¿No se está entendiendo esto? Dios provocó a Jonás con un pueblo que no era pueblo. Él no quería. Él dijo, yo soy hebreo, ustedes son gentiles, yo soy hebreo, mucho gusto. De lejos, ¿eh? Yo soy hebreo. Ustedes son gentiles, ustedes son paganos, yo soy, ¿verdad? Yo soy la crema innata de los dos, soy hebreo yo soy. Ustedes son gentiles. Dios le dice que lo va a provocar a ira, que haciendo qué cosa, salvando a esos 120,000 en Nínive. Y dice aquí, versículo 20, e Isaías dice, resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban. Mire esto, fui hallado de los que no me buscaban. ¿Quién aquí se atreve a decir que buscó a Dios primero? Si usted levanta la mano, tenemos que ungirlo. Como decía mi pastor, con aceite de camión. Porque nadie puede decir que buscó a Dios. Estos testimonios, usted va a la librería cristiana, yo no voy a ninguna de ellas, usted ve los libritos de testimonio, ¿verdad? Oh, que fuerte es el cielo, que yo estaba aquí, que Dios me reveló, que Dios me habló. Como que Dios, que yo entré a una iglesia y acepté a Cristo. Eso es mentira. Si Dios no hace la obra, Dios no lleva arrepentimiento, ahí no hay nada, hermano. Ahí no hay nada. Porque yo recuerdo que a mí me predicaron la palabra no una sola vez, muchas veces. Muchas veces. Y lo que yo hacía era que, es más, recuerdo que estaba en el culto y cuando el predicador daba la vuelta, yo estaba sentado al frente porque me cogieron más al frente como ahí para que escuche la palabra de este muchacho.
Y cada vez que ilustraba, yo me pasaba 3 bancos atrás y daba otra vuelta. Y cuando veía a ver dónde está la puerta, salía corriendo. Yo no sé usted, yo corría, huía. Y cuando iba a mi casa y le predicaba a mi mamá, cerraba la puerta y ponía el televisor a todo lo que da. Yo no quiero oír esto. Yo no quiero oír esto. Esa es la dureza del corazón. Así somos. Dice, fui allá donde los que no buscaban. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. Mira esto, usted no preguntaba por Dios, pero Dios se manifestó. Dios le habló. Dios preparó el camino. Fue un predicador, es irrelevante. Fue un tratado, es irrelevante. Fue quien sea, su tía, su abuela, es irrelevante. En el caso de Timoteo fue su abuela y su mamá, Loida y Eunice. Y luego Pablo, es irrelevante. El punto es la palabra de Dios que viene. Mire, pero acerca de Israel, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Ese es Jonás. Jonás, rebelde y contradictor. Pero gracias a Dios que Dios salvó al más vil pecador. Que Dios sea glorificado. Padre, en el nombre de Jesús, queremos darte las gracias por tu infinita misericordia y por permitirnos ver, Padre, aunque sea algunas pinceladas, Padre, en el canvas de la vida de Jonás, este profeta, en el cual, Padre, fue rebelde a la visión, luego cumplió tu propósito. Lo que importa es que tú manifestaste tu misericordia hacia los ninivitas y no perecieron, y esas 120,000 personas fueron salvas. Padre, gracias por la vida de él, Padre. Aprendemos muchas cosas, tu soberanía, tu misericordia, que tú no haces excepción de personas, que no podemos hacer discriminación, que no podemos tomar venganza, que no podemos en nosotros un corazón vengativo, que no podemos odiar a otra persona de otras etnias, de otra raza, que tu amor, el Calvario, incluye a toda nación, tribu y lengua. Padre, perdona nuestra rebelión, perdona nuestros pecados y ayúdanos, oh Dios, Padre amado, a proclamar tu palabra en el nombre poderoso de Jesús. Amén.